La medición de nivel es la determinación de la posición de una interfase que existe entre dos medios separados por la gravedad. En este caso, el nivel se va a medir en metro cúbico si es sólido y en litros si es líquido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de las características de los instrumentos para medir el nivel en líquidos y sólidos. Tenemos cuatro sistemas para medir el nivel en líquidos y sólidos, los cuales son los sistemas basados en flotadores, los sistemas basados en medidas de presión, los sistemas basados en la capacidad eléctrica y los sistemas basados por dispositivos ultrasónicos. Bueno, un poco del contexto de estos sistemas, se podría decir que el sistema basado en flotadores es aquel que mide el nivel según el desplazamiento que experimenta el flotador o la boya. Los sistemas basados en medidas de presión son aquellos que miden el nivel del equipo basándose en la presión del fondo del recipiente. Los sistemas basados en la capacidad eléctrica miden el nivel a partir de las variaciones de la capacidad eléctrica del líquido con respecto al aire. Los sistemas de medidas por dispositivos ultrasónicos son aquellos que disponen de un sensor y que manda señales ultrasónicas. Ahora bien, ya que conocemos los cuatro sistemas con los cuales podemos medir el nivel, pasaremos a la clasificación de los instrumentos de medida. La primera clasificación tenemos los instrumentos de medida directa, que como lo dice, son aquellos dispositivos que deben de estar en contacto directo con lo que se necesita medir. Algunos ejemplos son la varilla de regla graduada, que es una de las más comunes, la cual efectúa una medida directa dependiendo de la longitud que haya sido mojada de dicha varilla. Tenemos la varilla con gancho, que como su nombre lo dice, es una varilla que al final cuenta como con un gancho, que es el que tiene que entrar en contacto con la superficie para poder dar una medida indirecta. La siguiente tenemos el instrumento que se llama tubular, el cual se basa en la transparencia del vidrio para obtener una medida. El líquido se encuentra entre dos placas de vidrio planas y paralelas, son las que emiten la medida. Tenemos también el nivel por cinta plomada. Este medidor consiste en una cinta metálica unida a una plomada. La cinta se desenrolla hasta que la plomada quede en contacto con la superficie. Por último tenemos El, el nivel de cristal. Consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectados a bloques metálicos y cerrados por prensaestopas que están unidas al tanque. Generalmente estos están unidos a tres válvulas. Otra clasificación tenemos los instrumentos por presión hidrostática. Aquí tenemos el medidor manométrico, que consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. El manómetro mide la presión debida a la altura del líquido que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento. Tenemos también el medidor de presión diferencial, el cual consiste en un diafragma conectado con el líquido del tanque que mide la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. Tenemos también el servopalpador, el cual es capaz de medir de manera continua el nivel de líquido suspendido en un pequeño desplazador. Por otra parte tenemos el medidor de nivel de tipo desplazamiento, el cual consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque. Por otra parte tenemos también el medidor del tipo de burbujeo, el cual emplea un tubo sumergido en el líquido por el cual se hace burbujear aire mediante un rotámetro con un regulador de caudal incorporado. La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna de líquido, es decir, al nivel. Tenemos también el transmisor de presión neumático, el cual está basado en el principio del balance de movimiento, el cual presenta un diafragma que entra en contacto con el líquido y envía un movimiento a través de un mecanismo, el cual es el que nos arroja el nivel con el que se cuenta. Por mi parte sería todo.